Muy buenas tardes, mi nombre es Magdalena Mayorga, soy enfermera de la unidad de paciente crítico del Hospital Clínico de la Universidad Católica y hoy día me invitaron a hablar sobre el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, de las generalidades, y también relacionarlo un poco con el tema de contingencia que es el COVID-19. Como esquema de presentación, vamos a definir este síndrome, vamos a hablar brevemente un poco de la historia, también conocer su epidemiología, las causas más comunes, los factores de riesgo, también definir un poco la fisiopatología, hablar de las etapas que ocurren en este síndrome, del tratamiento y unos mensajes finales. La definición de este síndrome, en la literatura se puede encontrar muchas definiciones, para el síndrome de distrés respiratorio agudo, ya que es una entidad que es bien difícil de definir, porque agrupa varias o muchas incluso patologías que van a desembocar en un cuadro clínico con características que van a ser similares. Ya esta es como una de las dificultades que tiene este síndrome, y si lo definimos como la definición de Berlín, que ahí les voy a explicar en unas diapositivas más, se definió como una lesión pulmonar que es difusa, es inflamatoria y aguda, conduce a un aumento de la permeabilidad vascular con un aumento del peso pulmonar y pérdida del tejido pulmonar aireado. Esta se caracteriza por una hipoxemia, hay opacidades radiográficas que son bilaterales en las imágenes de tórax o en los escáneres, y también va a haber un aumento del espacio muerto fisiológico y una disminución de la distensibilidad pulmonar. ¿Ya? En lo referente a la historia, es importante mencionar en el distrés que hay muchos autores que se han ido correlacionando y fueron impactando en su definición, en su identificación y en su manejo. ¿Ya? Pero antiguamente, en el fondo, tanta variación en su definición impedía generar estudios que pudieran aportar más a su tratamiento. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes que desarrollaban una falla respiratoria desarrollan un distrés. En este cuadro se describen varias definiciones de varios autores que tienen algunos criterios en común, como por ejemplo la definición en oxigenación, las definiciones en radiografía de tórax, que en el fondo va mostrando lo que les menciono, que a lo largo del tiempo ha ido variando estas definiciones. Por primera vez fue descrito el distrés por Petty y Asbou en el año 67, que definieron el distrés como una patología en el fondo que tenía cianosis, que era refractaria a la oxigenoterapia, y en la radiografía de tórax mostraban infiltrados alveolares difusos, y también consideraban otros criterios como la disminución de la compliance pulmonar, y también una marcada diferencia entre la FiO2 y la PaO2. Por otro lado también, Murray en el año 88 definió el distrés con aquellos pacientes con hipoxemia calculada por PAFI. Y ahí también él asoció el diagnóstico de imágenes también de radiografía de tórax, básicamente en el número de cuadrantes de consolidación alveolar, y agregó también considerar el uso de PIP en esta definición y la compliance del sistema respiratorio, también como alguna preexistencia de daño pulmonar directo o también disfunción de órganos generalizada. Acá también se ven en el fondo algunas ventajas y desventajas de algunas definiciones. Y acá también se ve que todas estas definiciones tienen que ir revisándose periódicamente, y este fue en el fondo la primera consenso que se realizó en la conferencia estadounidense europea, que acá se reconoció la gravedad de la lesión pulmonar clínica y se definió dos grandes clasificaciones. Ya se definió en el fondo la falla respiratoria aguda como una PAFI menor a 300, y se clasificó también en el fondo esta falla respiratoria en distrés con PAFI menor a 200. ¿Ya? En el fondo se recomendaron simplificar algunos criterios, y se hizo esta primera como agrupación más formal de todas las definiciones que ya se venían mostrando a lo largo del tiempo. Después, en el año 2012, se hizo una nueva definición, que es la definición de Berlín,
que nuevamente reitero lo mismo, como era una condición bien etérea y con una definición fisiopatológica un poco compleja, se necesitaba aterrizar aún más el concepto de distrés para tener un manejo más operativo y para poder en el fondo jerarquizar a los pacientes también en su severidad de condición. Entonces, este fue el nuevo consenso que se realizó el año 2011, donde se reunieron en el fondo los más importantes especialistas e investigadores del área respiratoria, y se creó en el fondo esta nueva definición. Acá se elimina la noción de lesión pulmonar aguda y se define el distrés como una falla respiratoria con 3 categorías según la severidad en su oxigenación. Ya, y ahí vemos en el cuadro que está encerrado con rojo, que se define como una severidad leve, moderada y severa, teniendo una PAFI en la leve menor a 300 y mayor a 200 milímetros de mercurio, y con un PIP o un CPAP mayor a 5 centímetros de agua. Moderada es con una PAFI menor a 200 y mayor a 100, y severa, ya un distrés severo es cuando tenemos una PAFI menor a 100, con un PIP también sobre 5 centímetros de agua. Acá también, como se actualizó esta nueva definición, se utilizaron otros 3 grandes conceptos: el tema del tiempo, eh, el tema de radiografía de pecho o imagen y el tema del origen del edema. En relación al tiempo, se definió en el fondo una presentación que fuese un cuadro de al menos una semana de evolución, que el inicio en el fondo de los síntomas tienen que estar dentro de esta primera semana después de este insulto clínico, o tener nuevos síntomas respiratorios del cuadro de base, o síntomas en el fondo que van empeorando. Ya en el tema de la radiografía de pecho, tiene que haber opacidades bilaterales que no totalmente se expliquen por derrames o por colapso pulmonar o por nódulos. Ya acá en el fondo se reconoció que estos hallazgos se tienen que demostrar en imágenes como tanto radiografía de tórax o escáner, y también se propusieron que las opacidades fueran más extensas, por lo menos en 3 o 4 cuadrantes, ya como una parte de la categoría de distrés, sobre todo el distrés grave. Y en relación al origen del edema, la insuficiencia respiratoria, la idea es que no se explique por una insuficiencia cardíaca, ¿ya? O por una sobrecarga de fluidos. ¿A qué significa esto? Que tiene que tener una evaluación que sea objetiva para excluir en el fondo el edema hidrostático que puede haber, y que no se explique por algo cardíaco o por sobrecarga de fluidos, sino que sea algo netamente respiratorio. Ya estas fueron un poco las definiciones que se llegaron a consenso en este consenso del LIN, y desde aquí en adelante están basados la mayoría de los estudios del distrés respiratorio en esta definición. Hablando un poco de epidemiología, el síndrome de dificultad respiratoria aguda es un problema clínico que es bien común entre los pacientes críticos y está asociado a una alta mortalidad y una calidad de vida bien limitada a largo plazo para los pacientes hospitalizados en UCI. Es un problema que es bien importante y es bien costoso para la salud pública, y como mencionaba, en el fondo es bien común. Casi un 10% de las admisiones totales en UCI son por este síndrome de estrés respiratorio agudo, y todos los pacientes que tuvieron distrés, casi el 24% requirió ventilación mecánica. Ya hablando también un poco del tema de COVID-19, probablemente esta prevalencia aumente porque también el tema de COVID ha ido aumentando ahora con el tiempo. Entonces es importante saber reconocerlo y saber interpretarlo, sobre todo porque tenemos una alta probabilidad de que los pacientes con COVID desarrollen un distrés. Hablando un poco de la calidad de vida limitada a largo plazo, esta enfermedad es bastante invalidante. Hay varios estudios que muestran que las personas recuperan casi completamente su función pulmonar, pero no así su capacidad funcional. Y esto afecta a sus actividades de la vida diaria. Los pacientes que sobreviven pueden tener también secuelas físicas, secuelas neuropsiquiátricas, neurocognitivas, y estas secuelas pueden ser persistentes y por tiempo bastante prolongado. En el fondo nosotros podemos tener a estos pacientes en la unidad por no sé, 2 semanas, 3 semanas, y una vez que los pacientes se van de la UCI, tienen que completar su recuperación en unidades de menor complejidad. ¿Ya? Y los que sobreviven tienen una carga de morbilidad bastante importante,
con varios trastornos. De hecho, casi el 50% de estos pacientes vuelve después de un año recién a reintegrarse en el fondo en sus actividades comunes, sobre todo en el tema de trabajo. Ya ahí también pueden haber otras secuelas como estrés postraumático, pesadillas, y todo esto lleva en el fondo a más problemas para retomar su vida normal. Entonces es bien importante asociar este síndrome con una calidad de vida que puede ser limitada, ¿ya? Y la incidencia y la mortalidad del síndrome de estrés respiratorio agudo van a ir aumentando con la edad, ¿ya? Y por eso mismo, como les decía, para el manejo y la sospecha de pacientes con coronavirus va a ser una patología que probablemente va a ser más prevalente, ¿ya? Y por eso mismo tenemos que estar mucho más atentos y despiertos al diagnóstico precoz del distrés, también como una posible complicación que pueda ocurrir dentro de la infección en el fondo por este COVID-19, y considerar que quizás de 10 pacientes no solo uno va a presentar un distrés, sino que puede ser incluso 2 o 3. Acá también está el cuadro que es también de la definición de Berlín, que habla que el distrés tiene una mortalidad alta, ya de un 35 a un 40%, o sea, si pensamos de 100 pacientes, 35 o 40 van a fallecer por distrés, y también la mortalidad está relacionada con la severidad del cuadro, ya siendo leve un 25, un 27% de mortalidad, moderado un 32% y severo un 45%. Y ahí esto también se debe a que los pulmones son más pesados, ya literalmente en peso. Se vieron también estudios que pacientes que fallecieron por distrés, una vez pesados los pulmones, también el peso del pulmón era mayor. Ya esto también todo relacionado al edema que se genera y a la disminución en el fondo de la capacidad del pulmón, que lo vamos a ver también más adelante. La severidad del distrés, hablando ahora de las causas, va a depender de la injuria primaria, ¿ya? O sea, se refiere a qué fue lo que pasó, ya cómo fue que llegamos a tener un distrés. Y las principales causas son las causas directas y las causas indirectas. Ya la causa directa se refiere a la agresión que ocurre hacia el parénquima pulmonar, ya es decir, desde la vía aérea hacia el pulmón. Y las causas indirectas hacen mención a lo que viene desde ya la circulación. Ya, y acá vemos como las causas más comunes la sepsis, ya incluso es la causa más común y más importante de distrés respiratorio. Es muy común que un paciente que desarrolle una sepsis y un shock séptico finalmente también se acompañe de un distrés. Y también otra causa común puede ser el trauma severo como shock, múltiples transfusiones, y ya menos común el bypass cardiopulmonar, la sobredosis de drogas, la pancreatitis aguda. ¿Ya? Y como causa directa tenemos la más común, la neumonía, y la aspiración o microaspiración en el fondo del contenido gástrico. Y como menos común puede ser una contusión pulmonar, una embolia grasa, un edema por reperfusión y una injuria por inflamación. ¿Ya? También es importante mencionar que estas dos causas pueden ser también, pueden estar en conjunto, o sea, puede ser un paciente que haga una neumonía, que por eso desarrolle un shock y además desarrolle un distrés. ¿Ya? Pero es importante saber que podemos tener tanto causas directas como causas indirectas. ¿Ya? Y por lo mismo también importa reconocer la condición fisiológica que tiene el paciente de base, ya los factores de riesgo y también los factores predisponentes que se van a relacionar con la gravedad y el mal pronóstico de esta enfermedad. Acá también detallé con rojo los factores de riesgo que también se relacionan en los pacientes con COVID-19. Ya esta información del Colegio Médico de acá de Chile. Y si vemos, los pacientes que más tienen riesgo y mal pronóstico de desarrollar un distrés son los pacientes de edad avanzada, sobre todo los mayores de 60 años. También se ha visto con la evidencia que ha salido hasta ahora que también los mayores de 60 años son más predisponentes a desarrollar COVID-19. La sepsis, como les mencioné, también es un factor de riesgo común, y la enfermedad hepática crónica también se relaciona a una mayor probabilidad de desarrollar un distrés. Hemos visto también enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y la insuficiencia cardíaca, tanto también como la enfermedad renal y algunos cáncer. Y también podemos, por una reanimación inicial y una sobre-reanimación con fluido, desarrollar un distrés y también tener predisposiciones genéticas. Ya también hay harta evidencia que habla que hay algunos predisponentes genéticos que hacen que algunas personas sean
sea más fácil que desarrollen un distrés que otras, ¿ya? Entonces es importante que tengamos claro cuáles pueden ser los factores de riesgo del paciente que yo voy a recibir que me pueden generar un distrés respiratorio agudo. Ahora, si bien nos adentramos en lo que es la fisiopatología, vamos a entender que fisiológicamente el distrés se va a caracterizar por una mayor permeabilidad, edema pulmonar e hipoxemia, ¿ya? Y esta insuficiencia que se va a generarse como una falla en el intercambiador. Lo que va a pasar va a ser que la barrera alveolo capilar, que está compuesta por elongaciones de epitelio y endotelio, las cuales están unidas mediante una membrana basal, van a alterarse en el fondo y va a haber un daño. Ya la pared alveolar sabemos que sirve como una barrera entre el aire alveolar y el endotelio, ¿y qué va a pasar en el distrés? Se empieza a engrosar. Entonces se empieza a impedir esta difusión efectiva entre gases y se genera un TSAN intrapulmonar. Entendamos como TSAN intrapulmonar poblaciones alveolares que van a estar perfundidas, pero que no van a estar ventiladas. Y eso va a generar que se provoque una hipoxemia profunda que va a ser refractaria a las altas fracciones inspiradas de oxígeno que podamos en el fondo entregar. Ya lo que también va a alterar la excreción de dióxido de carbono y en el fondo, por esto mismo es bien importante entender y comprender los mecanismos responsables que generan en el fondo esta lesión pulmonar. ¿Ya? Acá está en el fondo la clásica imagen, que al lado izquierdo van a ver el alveolo normal, y al lado derecho vemos ya el alveolo dañado durante la fase aguda del distrés. Ya acá lo que vamos a tener va a ser un daño pulmonar, que va a ser agudo y que se genera en el fondo esta injuria y aumento de la permeabilidad endotelial, lo que lleva a que haya una injuria epitelial y se empieza a generar un edema que va a ser rico en proteínas, lo que genera que se empiece a activar la respuesta inmune innata. ¿Por qué? Porque se activan las citoquinas, los neutrófilos y los macrófagos. Todo este desencadenamiento en el fondo de citoquinas hace que se empiece a amplificar la respuesta inflamatoria y se empiecen a desencadenar mecanismos mediados por células que van a liberar varios mediadores más inflamatorios que generan que se empiece a perder esta integridad de la membrana alveolo capilar y el alveolo y el intersticio se empiezan a llenar de fluido que va a ser rico en proteínas y el surfactante de los alveolos va a perder su función. Entonces va a haber un colapso alveolar. ¿Por qué? Porque el surfactante ya no va a poder soportar el alveolo y en el fondo vamos a tener alveolos colapsados, ¿ya? Y esta etapa es fundamental en las primeras fases del distrés. Por lo mismo acá, más que nada un poco como resumen, tenemos que entender que ocurre esta lesión inflamatoria, ya lo que produce esta liberación de citoquinas, mediadores proinflamatorios, y va a producirse esta injuria endotelial con aumento de la permeabilidad vascular y pulmonar. Por ende, vamos a tener una injuria del epitelio alveolar, lo que genera que haya un edema pulmonar, ¿ya? Este edema pulmonar empieza a generar un aumento del peso del pulmón y pérdida en el fondo del tejido iriado, lo que genera que empiece a haber colapso alveolar y se genere este estado de hipoxemia, ya lo que también se ven en las imágenes como opacidades radiológicas bilaterales, y aumenta este cortocircuito TSAN pulmonar y también aumenta el espacio muerto fisiológico, lo que también va a llevar a una retención de CO2, y todo eso lleva finalmente a que disminuya la distensibilidad pulmonar, ¿ya? Siendo el sello morfológico del distrés el daño alveolar difuso. Ahora, si vemos en el fondo las etapas del distrés, hay varios en el fondo de literatura que nos hablan sobre diferentes etapas que van ocurriendo en este síndrome de distrés respiratorio. Lo que quiero que entiendan y lo que quiero que quede como más claro es que vamos a tener primero una etapa que va a ser exudativa y que va a ser una etapa aguda. Ya vamos a tener una etapa aguda en donde acá las terapias que se utilicen deben ser utilizadas de forma precoz, porque en esta primera fase es donde más podemos generar cambios en los pacientes con distrés y donde probablemente los pacientes puedan tener una evolución favorable. En la etapa ya posterior de recuperación o de reparación, ya vamos a hablar de pulmones un poco más fibróticos. ¿Ya? Entonces, acá las etapas, acciones que
podemos generar en los pacientes distresados van a ser quizá un poco más complejas, porque el pulmón no va a responder de tan fácil o de mejor forma como probablemente en las primeras etapas. Y también es importante saber que puede ser que tengamos pacientes que tengan un pulmón que ya sea fibrótico, entonces que probablemente a pesar de tener una fase exudativa, una fase aguda, vamos a encontrarnos con pulmones que también van a estar más rígidos y más duros. ¿Ya? Si hablamos de la etapa exudativa, que es la primera etapa, hay que entender que en esta etapa es una etapa que ocurre generalmente las primeras 48 horas y puede durar más o menos 7 días. Ya acá vamos a tener una gran activación de la inflamación en el fondo y vamos a tener también harta exudación de líquido, ¿ya? Lo que genera cambios en las condiciones mecánicas del pulmón y disminuye la compliance pulmonar. Pero acá en el fondo vamos a tener un pulmón un poco más, por decirlo así, más húmedo, ¿ya? Después vamos a tener la etapa de recuperación y reparación, que acá vamos a tener en el fondo un pulmón que va a ser más seco. Ya, por eso las terapias como probablemente uso de PIP o terapia de reclutamiento van a ser, la persona va a responder mejor en la primera etapa, en la etapa exudativa. Ya en cambio acá en la etapa de recuperación el pulmón es un poco más seco y hay harta proliferación de neumocitos tipo 2, empieza a haber ya esta fibrosis incipiente, el pulmón ya no es tan respondedor a presiones más altas y la pérdida estructural del pulmón se pierde en el fondo, ¿ya? Y en la etapa de reparación ya se forma ya hay una remodelación vascular y una alveolitis fibrosante, entonces el pulmón ya está más fibrótico. Y también va a ser también menos respondedor probablemente a terapias de alto reclutamiento y alto pico. Ya lo importante acá es entender que el distrés va también evolucionando en etapas, lo ideal es reconocerlo en la etapa más aguda, en el fondo en esta etapa exudativa, y también tener en conocimiento probablemente las características que pueda tener el paciente como algún antecedente ya respiratorio de base que pueda manifestarse en el fondo en un pulmón que ya de base va a ser más duro y con una compliance ya más disminuida. Acá quise mencionar signos clínicos que son importantes identificar en nuestros pacientes, porque hasta el momento hemos visto que es una definición un poco compleja, ya como es un síndrome, en el fondo, que es un conjunto de varios síntomas y signos, tenemos que saber identificar cuáles nos pueden hacer pensar que nuestro paciente ya está con una falla respiratoria y que puede desarrollar un distrés. Ya, y también teniendo en consideración todo el tema de COVID-19, tenemos que pensar que es muy probable que los pacientes que tengan un diagnóstico de ya de COVID-19 o una sospecha pueden desarrollar un distrés. Entonces, si vemos un paciente que ya tiene una disnea al hablar, que usa musculatura accesoria, sobre todo la musculatura accesoria en el fondo del cuello, el esternocleidomastoideo, la musculatura abdominal, eso ya nos empieza a hablar que vamos a tener un paciente que va a estar con una falla respiratoria y con un trabajo respiratorio aumentado, y probablemente si tomamos exámenes de laboratorio como gases arteriales va a ser un paciente que va a tener una hipoxemia. Entonces si ya tenemos un paciente con un trabajo respiratorio aumentado, con disnea y con exámenes de laboratorio que ya muestran una hipoxemia, eso ya nos tiene que hacer pensar que la falla respiratoria es importante y que probablemente sea un paciente que pueda desarrollar un distrés. Cuando hablamos también de respiración paradojal, esto ya es un signo clínico que aparece bien tardío. Entonces acá la gravedad ya está bastante marcada y la saturación de oxígeno también disminuye y a veces también disminuye de forma tardía. Entonces hay que tener bien claro cómo nosotros identificar un trabajo respiratorio aumentado y también saber interpretar también los gases arteriales de nuestros pacientes. Y también vamos a tener pacientes que van a estar en un estado hiperadrenérgico inicial, lo cual va a ser un paciente taquicárdico, taquipneico, probablemente un paciente que va a estar diaforético, que va a hablar y se va a cansar. Entonces, todos estos signos nos debiesen por lo menos hacer sospechar que mi paciente ya tiene una falla respiratoria que pudiese evolucionar en un distrés. Y hay que empezar a aplicar ciertas medidas en el fondo de tratamiento para evitar que terminemos en el fondo en un colapso y el paciente haya que ventilarlo, o si no ya identificar que probablemente ese paciente va a necesitar una
ventilación mecánica inmediata, en el fondo. Y ya llegando un poco al final, cuando hablamos de tratamiento, es importante que entiendan que no hay un tratamiento que sea directo, ¿ya? Sino que lo que vamos a tener que entregar va a ser una terapia de soporte ventilatorio. Y en esta terapia de soporte ventilatorio lo que nosotros debemos hacer es provocar el menor daño posible, ¿ya? Y por lo mismo hay que saber diagnosticar y tratar la causa. ¿Por qué? Porque si no tratamos la causa, probablemente el cuadro se siga agravando aún más. Y la mayoría de los pacientes con distrés desarrollan una insuficiencia respiratoria que llega a ser lo suficientemente grave como para requerir ventilación mecánica invasiva. Ya hasta ahora en el fondo se había visto que los pacientes se podían beneficiar de la cánula nasal de alto flujo o de la ventilación mecánica no invasiva, ya, pero con todo el tema del COVID-19 y con la información que se está actualizando en el fondo cada día, se ha visto también un tema en lo que es la generación de aerosoles. Entonces, probablemente eh, a los pacientes haya que ventilarlos más que lo que quizás no se hubiese hecho por si no hubiese existido todavía el COVID. No sé si se entiende, lo que quiero decir en el fondo es que el paciente con distrés probablemente haya que ventilarlo, pero ahora el paciente con COVID-19 que además genera un distrés, la probabilidad de ventilación va a ser aún mayor, ¿ya? Porque también se ha visto una disminución en la mortalidad con la ventilación mecánica temprana. Pero lo que quiero entender en el fondo es que el tratamiento no es directo, sino que sea un soporte ventilatorio. Por lo mismo, lo que nosotros vamos a buscar es normalizar el tema del intercambio gaseoso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque queremos mantener una ventilación que sea protectora y así optimicemos en el fondo el reclutamiento alveolar y se evite el daño del parénquima pulmonar por una sobredistensión, ya que eso también lo van a ver en clases un poco más específicas del síndrome de distrés respiratorio. Y como mensajes finales, les decía que la hipoxemia y el aumento del trabajo respiratorio son las dos condiciones que nos tienen que hacer sospechar que mi paciente puede desarrollar un distrés, sobre todo también si es un paciente que tiene un diagnóstico o una sospecha de COVID-19. Eh, Tener ahora en consideración que es una patología que es bien prevalente, ¿ya? Y que probablemente también va a ser más ahora con el COVID-19 presente, y también es una enfermedad que es un poco estacionaria, ya que va a aumentar en el fondo en las épocas de invierno y de otoño, pero que también genera una alta mortalidad. Ya es una enfermedad que es invalidante, la gente recupera casi completamente su función pulmonar, pero no en su totalidad su capacidad funcional, y que no vamos a tener un tratamiento directo, sino que una terapia de soporte en la cual debemos provocar el menor daño posible. Lo mismo es importante saber y conocer todas las medidas que permiten que la ventilación sea protectora. Tenemos que reconocer al paciente con falla respiratoria de forma precoz y poder asistirlo rápidamente. Ya la idea es que esto se identifique tempranamente y que el paciente no termine colapsando sus mecanismos de compensación por estar mucho tiempo con este trabajo respiratorio aumentado y esta hipoxemia marcada. Y para un paciente COVID no se puede plantear terapia con cánula nasal o ventilación mecánica no invasiva debido a la producción de aerosoles que genera, y por lo mismo es muy probable que haya que ventilarlo. Pero también menciono que la información va cambiando día a día, ya sobre todo en este tema, y que incluso se ha visto que han salido ahora unos últimos estudios que muestran que la terapia con cánula nasal de alto flujo sí se puede utilizar, pero siempre con ciertas restricciones y con ciertas precauciones, más que nada para proteger al personal de contaminarse en el fondo con el COVID-19. Ya, entonces también es importante que sepamos que probablemente la información va a ir cambiando a medida que pase el tiempo y a medida que haya más investigaciones sobre el tema. Hay un poco las bibliografías que se utilizó.